Aquí estamos viendo a Lasha Tallahassee, la persona que mantiene el récord olímpico de levantamiento de pesas o halterofilia. Vemos que la cantidad de peso que él está levantando es enorme. Estamos ahí con alrededor de 220 kilogramos. Como ustedes pueden notar, él está subiendo en la dirección vertical, haciendo una fuerza para levantar ese peso. Así que él está haciendo un trabajo. La cantidad de energía que él requiere se puede calcular utilizando la masa que él levantó y la distancia. Vamos a ver a la altura que él lo lleva, una altura que se podría aproximar de 2 metros. Sin embargo, yo quiero que hablemos de Vasily Alekseyev. Vasily Alekseyev es un levantador de pesas soviético, quien en la década del 70 desarrolló la inmensa mayoría de los récords mundiales para halterofilia en la categoría más grande de peso. Muchos de sus récords no están vigentes al día de hoy, no porque los hayan superado, sino porque cambiaron las categorías y ahora se utilizan categorías distintas en el levantamiento de pesas. Algo interesante también que ha pasado con la halterofilia es que en esa época, en la década del 70, solamente competían hombres. Hoy en día hemos desarrollado la equidad y gracias a eso tenemos a mujeres haciendo también levantamiento de pesas. Algunas de las muchachas en las escuelas yo sé que hacen halterofilia y conocemos de varias estudiantes también, ¿verdad? Que han competido, que están practicando. Así que la halterofilia es un buen ejemplo para hablar de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una fuerza y un desplazamiento. Estamos levantando el peso más grande que un ser humano podría levantar, que en el caso de Vasily Alekseyev es una masa de alrededor de 256 kilogramos. Vasily Alekseyev levantó en el récord del Clean and Jerk, que es un movimiento del cual no conozco mucho, pero me imagino que es uno de los 3 movimientos que se utilizan para determinar el total que pasa de los 500 kilogramos. Alekseyev hizo 256 kilogramos en su récord mundial. Esa masa él siente una fuerza a la hora de levantar esa masa, que es la fuerza de gravedad. Así que si hacemos el diagrama del cuerpo libre, desarrollamos un diagrama en donde ponemos la fuerza de gravedad, que es el peso, y la fuerza que tiene que hacer Alekseyev para mantener ese peso a un movimiento a velocidad constante. Realmente él tiene que hacer una fuerza un poco más grande en el inicio. Lo que pasa es que eso es más difícil de calcular. Él tiene que empezar primero a acelerar esa masa. Y luego, si él mantiene la fuerza mínima que él tiene que mantener para lograr una velocidad constante, es la fuerza de gravedad. De esa forma él logra un balance de fuerzas y puede mantener el objeto en movimiento a velocidad constante. Nosotros podemos determinar cuánto es la fuerza de gravedad utilizando la fórmula de gravedad, que es masa por la constante de gravedad. Recordemos que G es la aceleración de la gravedad en la Tierra y tiene un valor constante que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Si nosotros utilizamos esta fórmula para determinar el peso y por ende determinar la fuerza que él hace, tendríamos que multiplicar los 256 kilogramos por los 9.8 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra. Y eso nos da un peso de 2500.5 newtons. Yo voy a dejar ese punto 5 ahí, aunque sabemos que no forma parte de la precisión de este número, porque yo voy a seguir arrastrando este número en los próximos cálculos. Esto es un paso intermedio entre el números originales y el resultado final, que lo que yo quiero conseguir es el trabajo, saber cuánta energía se requiere para levantar ese peso. Así que tenemos un peso de 2500.5 newton. La pregunta es, ¿qué desplazamiento realizó y en qué dirección actuó? Fíjate que cuando nosotros estamos levantando pesas, más o menos él logra mantenerse en una línea recta directamente hacia arriba. Si se fijan, la fuerza y el desplazamiento son paralelos. Eso implica que el ángulo entre ambos es un ángulo de 0 grados. El otro dato interesante es que más o menos estas personas miden o logran levantar el centro de masa de lo que están levantando a una altura, logran un desplazamiento prácticamente de 2 metros. Vamos a utilizar un valor de 2.00 metros para estimar cuál es el trabajo que él realiza. Así que si utilizamos la fórmula de trabajo es igual a la fuerza, 2500.5 newton, por el desplazamiento, que son los 2 metros, por el coseno de 0. Y si usted recuerda, lo puede buscar en su calculadora, el coseno de 0 grados no da 0, da 1.
Así que usted solamente tendría que multiplicar estos dos números. De hecho, aquí va la unidad de metros, la omitimos accidentalmente. 2 metros multiplicado por 2500.5 y eso nos da un trabajo de 5001 julios. Si nosotros utilizáramos notación científica, podemos decir que el trabajo es 5.00 por 10 a la 3, porque el punto decimal está aquí, lo tenemos que mover 3 veces. Logramos un trabajo de 5000 julios o 5 por 10 a la 3 julios. Fíjate que este es el trabajo que se requiere para levantar 256 kilogramos a una altura de 2 metros. Toda la energía que él utilizó fue eficiente, puesto que él logró moverlo de manera vertical, y mientras más derecho él se mueva hacia arriba, mejor logra. Y mucha de la técnica que ellos tratan de hacer es lograr que ese movimiento sea lo más vertical posible, utilizando todos los músculos del cuerpo. 5000 julios es una cantidad enorme. Fíjate que 256 kilogramos, si fuéramos a estimarlo, la masa en libras, 256 kilogramos, si la fuéramos a convertir a libras, son como 564 libras. 564 libras es demasiado. ¿Cuántas personas tú tienes que levantar para levantar 564 libras? Algunos de nosotros pesamos apenas 200 libras, tal vez un poco menos. Algunos estudiantes pesan 100, 110 libras. Estudiantes un poco más flaquitas, más flaquitos. Así que imagínense, entre 4 y 5 personas puede estar levantando ese individuo a una altura de 2 metros. Eso es mucha energía. Bien, miren, acabamos nosotros de discutir un caso como este, que es el caso en donde la fuerza y el desplazamiento apuntan en direcciones paralelas. En el caso de la halterofilia, en vez de apuntar horizontalmente, la fuerza y el desplazamiento apuntan verticalmente, pero lo que importa no es hacia dónde apuntan ambas, lo que importa es el ángulo entre ellas. La fuerza apunta en este caso a la derecha, el desplazamiento también apunta hacia la derecha, pero entonces tenemos un ángulo de 0 grados entre ambos vectores. Eso implica que el coseno que vamos a utilizar es el coseno de 0, lo cual da 1, y me simplifica la fórmula A, trabajo es igual a fuerza multiplicada por un desplazamiento. Este es el caso en donde son paralelos ambos vectores. Vamos a ver también que hay otro caso especial, y el caso especial diferente es el siguiente. Nosotros tenemos una fuerza que es, en este caso, una fuerza vertical, y un desplazamiento horizontal. Ese puede ser el caso en donde tú estás con una caja en tus manos, estás sosteniendo la caja, no estás moviendo la caja horizontal ni verticalmente, simplemente estamos caminando en la dirección perpendicular a la fuerza que estamos haciendo. En ese caso sí estamos haciendo una fuerza, sí hay un gasto de energía, pero ese gasto de energía no es el que está causando este desplazamiento. Ese gasto de energía o este desplazamiento viene de otra fuerza que tenemos que identificar. Las fuerzas perpendiculares no hacen trabajo. Eso es uno de los principios que vamos a determinar de esta fórmula. Recuerden que las fórmulas hay que analizarlas y no es suficiente con aprendernoslas de memoria. Tenemos que entender que hay casos especiales que a veces nos ayudan a resolver las cosas de manera más sencilla. Si usted ve que la fuerza que estamos observando es una fuerza que forma 90 grados con el movimiento o desplazamiento que está haciendo el objeto, podemos decir que el trabajo es 0 sin realizar ningún cálculo. Si usted quiere, puede pasar el trabajo a sustituir, pero cuando sustituya coseno de 90, usted va a averiguar que el coseno de 90 siempre da 0 y multiplicar tres números, cuando uno de ellos es 0, el resultado nos da 0. Así que fuerzas perpendiculares no realizan trabajo, fuerzas paralelas, todo el trabajo va dirigido a realizar el desplazamiento. Todo el trabajo contribuye en esa dirección. Ahora, el caso general es el caso en donde la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo. En ese caso, el coseno del ángulo nos va a dar cuánto de la fuerza es paralela al desplazamiento. O sea, este coseno lo que hace es darnos el componente de la fuerza que apunta en la misma dirección que el desplazamiento o el movimiento del objeto. Así que la fórmula está ahí, podemos sustituir los valores, pero tenemos dos casos en donde podemos simplificar. Lo que no puede ocurrir es que siempre creamos que esta es la fórmula. Esta fórmula solo aplica cuando el ángulo es 0. Y la pregunta también es importante, ¿a qué ángulo nos referimos? Así que hay que entender la geometría del problema para poder interpretar también físicamente qué está pasando. Caso número 1, objetos perpendiculares, o más bien, desplazamiento perpendicular a la fuerza. Caso número 2, desplazamiento paralelo a la fuerza. Casos especiales que nos ayudan a simplificar los problemas, pero también tenemos que recordar que existe el caso general, en donde tenemos cualquier ángulo. En ese caso,
Lo que importa es la fuerza paralela. Bien, miren, vamos a hacer ahora un caso genérico. Este ya también lo habíamos hecho en clase, simplemente estamos repasando lo que hemos hecho ya, porque pronto vamos a ver si podemos combinar las distintas fuerzas. Tenemos un objeto al cual se le está aplicando una fuerza, en este caso puede ser una soga o una tensión de 473 newtons, formando un ángulo de 45 grados, y vamos a lograr con esa fuerza un desplazamiento de 3.2 metros. Fíjate que el desplazamiento es horizontal y la fuerza forma 45 grados con respecto a la horizontal. Tenemos una fuerza de 473 newton, un ángulo de 45 grados, un desplazamiento de 3.2 metros y queremos saber cuánto es el trabajo. Recuerden que la fórmula para trabajo es bien sencilla. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno de un ángulo. Sustituimos los valores. Y esto simplemente tenemos que utilizar la calculadora. El coseno de 45, si usted quiere, puede buscarlo. Y es 70-71 aproximadamente. Siempre se utilizan 4 dígitos cuando estemos bregando con funciones trigonométricas, 4 dígitos mínimos. Puede utilizar más si usted desea. Yo utilizo todos los que están en la calculadora. 473 por 3.2 por el coseno de 45. Me da que el trabajo es igual a 1070.3. Pero yo lo voy a dejar ahí. Sin embargo, convierto esto a notación científica. Tengo 2 cifras significativas, el que menos cifra significativa tiene. El trabajo realizado, 1.1 por 10 a la 3 julios. Bien, para finalizar, hemos discutido que el trabajo lo podemos conseguir si conocemos el ángulo, el desplazamiento y la fuerza, con todas las consecuencias que eso tiene si utilizamos distintos ángulos. Pueden darse situaciones en donde usted quiera determinar cuál es la fuerza necesaria para realizar un trabajo. Usted quiera saber cuál fue el desplazamiento que realizó un trabajo dado. Así que dependiendo de qué nosotros necesitamos conseguir, podemos despejar esta fórmula. De la misma manera podemos conseguir el ángulo utilizando el coseno inverso, que es una función que se encuentra en su calculadora. Coseno inverso es utilizar la tecla de Shift, apretar la tecla de cos y arriba del Shift se va a encontrar que usted tiene coseno inverso. Primero multiplicamos, luego dividimos el número de arriba entre el de abajo y por último buscamos el coseno.